¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Gómez Méndez. Pertenezco a la Subdirección de Vulnerabilidad Estructural y para continuar con el programa vamos a presentar ahora el uso de eh, el formato de captura de datos para evaluación estructural. Como una herramienta para la evaluación la evaluación estructural de un inmueble, se hace la propuesta de este formato en el que vamos a recopilar la información más importante para distintos fenómenos, pero principalmente para el de sismo y viento. Eh, en esta diapositiva les presento el formato. Consta de em, cuatro categorías principales, las cuales son información general, sistema estructural, evaluación de daños y croquis del inmueble. Estas categorías han sido ya profundizadas, ya se explicaron en las presentaciones anteriores, principalmente las de sistema estructural y evaluación de daños. De todas maneras, vamos a retomar un poco de a manera de resumen, los campos, el contenido de los campos y sobre todo para verlo un poco de forma más gráfica. Bueno, vamos a comenzar con el primer campo que es el de información general. La información principal que se va a recopilar en este campo va a ser los datos de la visita de inspección, especialmente la fecha y las coordenadas, la dirección del inmueble y la persona contactada, y el uso principal, dimensiones generales, el año de construcción y las condiciones de topografía circundantes de la estructura, ¿sale? De la topografía del terreno. Em, pues comenzamos con la, eh, las coordenadas. Para tal efecto vamos a emplear algún software de, de algún sistema de información geográfica o algún software de mapas para poder obtener la ubicación y sobre todo obtener las coordenadas, para tener una ubicación precisa del inmueble eh, que se está inspeccionando. Em, este campo se compone del nombre del inmueble, si es que es algún inmueble que tenga un uso específico, la dirección, calle, número, colonia, código postal, pueblo o ciudad, delegación o municipio y estado, referencias para una mejor ubicación entre calles A y B o alguna característica notable del predio o del inmueble, y el contacto de la persona, nombre, si es algún cargo, si pertenece a alguna empresa o es parte del personal municipal o estatal, y correo electrónico, así como su número de contacto. Posteriormente tenemos el campo de uso. Tenemos estas casillas de verificación para estructuras cuyo uso es viviendas, oficina, comercio, escuela, algún otro uso que no esté dentro de los anteriores, incluso si la vivienda está desocupada, si el inmueble alberga un hospital, una iglesia, si es un inmueble para reunión de personas, y aquí habría que colocar una marca si pertenece, si es un cine, un estadio, un salón, o si la estructura tiene un uso industrial. Este campo es importante para estimar aproximadamente la intensidad y el nivel de cargas a las que va a estar sujeta la estructura. No es lo mismo la carga que puede existir en una estructura que tenga uso de vivienda, casa habitación, a una estructura, por ejemplo, de tipo industrial bodega, ¿no? Ahí la magnitud de las cargas pues será completamente distinta y pues le va a dar al revisor o al evaluador una idea del, pues de la masa, el peso que puede estar
que puede estar sujeto, por ejemplo, al efecto del sismo, ¿no? Em, Luego tenemos información eh, respecto a la planta y a la elevación de la estructura. Tenemos el número total de niveles que se va a especificar por encima del terreno, el número de sótanos por debajo del terreno, si tiene dentro de su configuración pisos para estacionamiento, el número de ocupantes aproximado. También se va a marcar en casilla de verificación si cuenta con elevador y escaleras de emergencia. Respecto bueno, la parte derecha tenemos el año de construcción, el año de daños severos, si es que durante su vida útil ha estado sujeta a un sismo de magnitud importante o algún evento de viento, algún huracán, y si esta estructura ha sido sujeta a un proyecto de rehabilitación. Es importante conocer el año de construcción porque esto nos da una pauta, eh, pues nos da idea de con qué reglamento de construcción se llevó a cabo, ¿no? Su edificación. Recordemos que conforme se han actualizado las normas y reglamentos de construcción, pues estos generalmente tienden a incluir información, pues sí, actualizada, pero sobre todo más restrictiva, ¿no? Más conservadora respecto al diseño de las estructuras y a considerar diversos fenómenos y efectos que afectan las estructuras y que no se tenían conocimiento pues, digamos, décadas atrás. Eh, Asimismo, vamos a reportar las dimensiones este, de la estructura. En el campo de topografía, vamos a marcar si esta pertenece, si el edificio está ubicado en una planicie, en una ladera de cerro, en una ribera de río o lago, en el fondo de un valle, si está en depósitos lacustres o si está ubicado en costa. Aquí se presenta pues una pequeña imagen ilustrativa eh, de a qué se refiere cada uno de estas categorías. Son pues, realmente muy intuitivas, pero pues como este formato está pensado para un uso general de la población, bueno, para personas que quizá no tengan tanto conocimiento, pues esto ilustra perfectamente a qué se refiere cada, cada categoría. Respecto a las características en elevación y en planta, había comentado que es importante registrar el número de niveles, geometría general de la estructura, o sea, sus dimensiones tanto en planta como en elevación, o sea, en altura, y será necesario identificar el tipo de sistema estructural resistente, tanto a cargas verticales como a cargas laterales, el sistema de piso que se empleó y la cimentación, si es que es posible, ¿no? Generalmente, pues, esta evaluación, esta inspección se lleva a cabo en estructuras que ya han sido, que ya están construidas, ¿no? Entonces, en la parte inferior izquierda tenemos una vista en planta, es decir, vista como por arriba, se aprecia la calle y entonces es una propuesta que se tomen las dimensiones del frente como X y del fondo como Y en la fachada principal. En elevación se aprecia nuevamente visto como de lado y está como la clave de los entrepisos, el número de niveles por encima de esa línea que representa el terreno y el número de sótanos que están por debajo. Tiene también, em, pues, unas categorías, es posible reportar también información que pueda beneficiar a pues otros fenómenos, la ocurrencia de otros fenómenos, que como en este caso, que es el de características hidráulicas, se debe marcar si existen alcantarillas pluviales o si está cerca la estructura de un vaso regulador, entonces se marca si existe y la distancia aproximada a dicho
dicho elemento de infraestructura. También se registra si hay cerca una cabeza de atarjea. Esta, pues bueno, se puede determinar como, se puede identificar como estas coladeras, estos pozos de visita donde se termina la tubería, los que se encuentran en la parte más alta y se identifican porque no hay pozos de ventilación, calles arriba. Si es posible determinar el año en que hubo una inundación muy severa y la altura, el tirante de agua que se alcanzó por encima del nivel de piso. Después de la información general este, de la primer categoría importante, pasamos ahora a la segunda, que es la del sistema estructural. Aquí vamos a identificar las características del sistema estructural, el sistema vertical y los sistemas laterales en las dos direcciones principales de la estructura. Vamos a identificar el tipo de material y muros, el sistema de piso y techo y la cimentación, así como los aspectos de vulnerabilidad que puedan presentarse en las estructuras. Esto se vio en la presentación, en las dos presentaciones anteriores. Bueno, em, vamos a recordar un poco qué, eh, qué sistemas estructurales, qué sistemas existen. Existe el sistema de marcos. Estos marcos pueden ser de concreto o de acero. Recordemos que marco se refiere a estas estructuras que están resueltas por medio de la unión de columnas y traves. Pueden ser estructuras con contraventeos, que son estos elementos diagonales. Generalmente se colocan o se unen a la estructura en la unión, justo en la unión de columna con trave. La estructura puede estar resuelta por medio de un sistema de muros, de concreto, de muros de mampostería. Estos muros, si son de mampostería, puede ser confinada, puede ser, bueno, recordemos que confinada es aquel sistema que está delimitado en su perímetro por elementos de concreto, castillos y dalas, o pueden ser muros de mampostería con refuerzo interior, que son aquellas estructuras resueltas con piezas de mampostería, pero donde el refuerzo, digamos, las varillas van por dentro de estas piezas de mampostería, que son huecas. Eh, puede también ser, si son muros de mampostería, pueden ser estos diafragma, es decir, que están colocados entre elementos de concreto de grandes dimensiones, como columnas, y estarán unidos entonces a la estructura y además le van a ayudar a resistir las cargas de las cargas laterales, es decir, cargas por sismo o cargas por viento. Em, el formato incluye este recuadro con, con casillas de verificación que están identificadas con X y Y, que son los sentidos principales, y será necesario entonces marcar la casilla dependiendo del sistema estructural al que encontremos en nuestra inspección. Ya habíamos comentado que pueden ser marcos de concreto, pueden ser marcos de acero, puede ser un sistema de columnas y losa plana, es decir, aquel sistema en el que las losas se apoyan directamente sobre las columnas sin que existan vigas. Bueno, es probable que también incluyan algún elemento adicional para transmitir la carga, como lo es el capitel. Y además existen casillas para eh, indicar si se hace uso de contraventeos. Y si no pertenecen a ninguna de estas categorías, entonces pasaremos del lado derecho, la columna del lado derecho, que es donde están los muros. Vamos a indicar si estos son muros de concreto, si son muros de carga de mampostería eh, confinada o de refuerzo interior, o si son marcos y muros diafragma. Incluso tenemos la categoría de muros de adobe o bajareque o de otros materiales flexibles como muros de madera, lámina u otros. Entonces aquí se muestran este, estas imágenes ilustrativas para estructuras, esta que está resuelta con un sistema estructural de marcos de concreto,
este que es de marcos de acero, esta que es una estructura de vivienda, de mampostería confinada, pues deficientemente confinada porque observamos que en el vano de esta ventana pues no existe un elemento vertical ni horizontal en su perímetro para reforzar el hueco y tenemos viviendas de otros materiales flexibles, ¿no? Incluso pues ni siquiera es una mampostería, pero no tiene ningún tipo de refuerzo, entonces es mampostería simple. Em, Continuamos. En otro recuadro existe la posibilidad de profundizar en la información de los muros de mampostería si el sistema estructural esté resuelto así. Tenemos esta estructura, otro ejemplo de un sistema estructural de muros de mampostería confinados. Y bueno, observamos que el confinamiento pues es mejor que el ejemplo anterior, ¿no? Se observa cómo en estas ventanas pues existen elementos horizontales y verticales colocados en el perímetro del vano y pues que eh, ayudan a transmitir mejor la carga y evitar que existan daños por agrietamiento o por falta de confinamiento, ¿no? En en la imagen del medio observamos una estructura de mampostería con el refuerzo interior. Se puede apreciar que no existe ningún tipo de castillo, no existe ningún elemento vertical de concreto. Todo el refuerzo, todo el acero de refuerzo está por dentro de las celdas. eh, Puede ser como una pieza de mampostería de este tipo, la que estoy señalando, en donde están estos huecos que están alineados, están acomodados en el denominado aparejo, se van traslapando, se coloca la barra de refuerzo y se rellena la celda con mortero. Entonces esa es la forma en la que se va reforzando, se le va colocando ese refuerzo a este tipo de sistema estructural. Y tenemos pues los muros de mampostería simple, ¿no? En los que pues en la unión de muros o en los vanos, pues no tenemos nada, ¿no? Se puede observar que no hay ningún tipo de refuerzo. Afortunadamente, pues hay esta estructura tiene un sistema de techo, pues ligero, ¿no? Un sistema de, pues de teja, o puede ser de lámina. Entonces, vamos a marcar la casilla que corresponda. Eh, Y si es posible identificar el tipo de pieza, si es un bloque de concreto, si es un tabique de arcilla, o si es alguna pieza de arcilla recocida hueca, o si corresponde a un tabicón de concreto, cemento, arena, ¿no? Macizo. Entonces, aquí están estas imágenes ilustrativas que nos pueden ayudar a comprender a qué se refiere cada una de las categorías del formato. Habíamos comentado, bueno, se había comentado con anterioridad eh, cómo se puede identificar cuando un sistema de mampostería, un sistema estructural de mampostería confinada, pues presenta un confinamiento deficiente, ¿no? Ya se había comentado que la colocación de los castillos en el sistema de muros de mampostería confinada, pues debe realizarse en esquinas en la intersección de muros. Fíjense cómo viene este muro en una dirección, este muro en la otra, y en esta intersección donde se unen debe de haber un castillo y a no más de 4 metros o 1.5 veces la altura del entrepiso. Debe de existir estos elementos de refuerzo alrededor de los vanos de puertas y de ventanas. Deben colocarse elementos horizontales, en este caso ya no son castillos, en este caso son dalas y estas no deben, su colocación no debe, bueno, es necesaria su colocación cuando la separación, cuando la altura se excede de 3 metros, ¿vale? Entonces, si no cumple con estos requisitos, se puede identificar, se puede catalogar esta estructura como con un eh, confinamiento deficiente. Posteriormente pasamos a un levantamiento geométrico de los datos que conforman, bueno, de los datos de los elementos estructurales que conforman el inmueble, ¿no? Entonces,
Vamos a obtener la altura de la planta baja, la altura, si es que hay más altura, si es un edificio de varios niveles, entonces determinaremos la altura tipo, el número de columnas que existan en uno y en otro, en una dirección y en la otra, el claro. ¿Qué es el claro? Es la distancia que existe de apoyo entre dos elementos verticales. Es decir, para esta losa, por ejemplo, sería la distancia que existe entre este muro que es apoyo y este otro muro. Entonces, esta distancia sería el claro en una dirección, en la otra, la losa pues está apoyada desde esta dala, con este muro, hasta acá. Entonces, a eso se refiere con claro, promedio en una dirección, en la otra. Si posee contraventeos o muros diafragma, colocarlos en X, siguiendo la alineación de esta opción de columnas en X y Y. También se determinará si existen contraventeos en X y Y. Luego pasaremos a las secciones. Si existen columnas y traves, entonces podemos eh, marcar si corresponde a alguna de estas formas. Si es un rectángulo, si es una forma I, si es una forma H, si es una forma O, y anotar las dimensiones. En la parte de abajo tenemos estas imágenes que nos ejemplifican qué dimensiones qué dimensiones debemos tomar. Base, altura, si es un elemento rectangular, diámetro, si es un elemento circular, si ahora aquí está marcado en color morado, si es un elemento de acero, entonces tomaríamos sí el diámetro del tubo y si es posible, pues también su espesor. Si es una forma ahí, obtendríamos el ancho del patín, las piezas de arriba y abajo se llaman patines, en medio se llama alma. Entonces tomaríamos el ancho del patín, la altura total de la pieza y el espesor del patín. Si es un tubo cuadrado, nuevamente base, altura y espesor. Si son ángulos, tomaríamos la dimensión de un lado y del otro y su espesor y lo iremos marcando aquí. En el formato que está indicado en la parte inferior, colocaríamos aquí el resultado de nuestra medida. Si no, si es una estructura que no tiene columnas, por ejemplo, si es de muro, y aquí haciendo la aclaración de que un castillo no se consideraría como columna, entonces determinaríamos las dimensiones de los muros. Aquí esto sería un muro de concreto, todo este párrafo, muro de mampostería, el de acá, y determinaríamos la longitud del muro en una dirección, bueno, la suma de las longitudes del muro en una dirección, la suma de las longitudes del muro en otra dimensión y el espesor. T es el espesor del muro. Si es de mampostería, se hace de manera análoga. Y de esta manera nosotros tendríamos perfectamente catalogado el sistema estructural así como sus componentes. Pasaríamos ahora a la cimentación. Es difícil que exista información de la cimentación porque pues esta se encuentra por debajo del terreno, pero pues puede que algún usuario, algún habitante de un inmueble pues haya visto con suerte la edificación, el proceso de construcción y entonces pueda recordar qué tipo de sistema estructural se utilizó. Se incluyen las siguientes categorías: zapatas aisladas, zapatas corridas, cimiento de piedra, losa de cimentación, cajón de cimentación, pilas y pilotes o no se sabe, ¿no? Si no existe información fidedigna al respecto, pues se marca que no se sabe. Entonces, nuevamente tenemos imágenes ilustrativas: zapatas, estos elementos que pueden ser de mampostería o de concreto, que están relativamente pues someros, ah, quizá no más allá de 1,5 metros de profundidad. Si es una losa de cimentación, también se considera que no está a gran profundidad, o ya para estructuras un poco más grandes, cuando existe un cajón de cimentación. Y pues todavía con mayor razón, estructuras resueltas con pilotes o pilas. Vamos a platicar, bueno, para poder saber qué opción marcar, pues incluyo estas fotografías de estructuras reales. Esta es una zapata aislada de concreto. Entonces, el elemento se denomina aislado porque no continúa bueno, digamos, el contacto con el terreno no continúa, sino que únicamente está delimitado en esto que bueno, que esto que se aprecia que es la cimbra.
Entonces, estas zapatas aisladas se colocan generalmente por debajo de columnas y pueden estar ligadas por medio de estos elementos que se llaman traves de liga. Otra categoría son las zapatas corridas eh, o cimiento de piedra. Aquí está como cimiento de piedra, pero también puede ser zapata corrida de piedra, ¿no? Entonces son nuevamente elementos de concreto, eh, someros. Aquí observamos una zapata corrida. Se identifica que es de concreto porque aquí se aprecia el armado. Generalmente tienen forma de T invertida o L. Y bueno, T si es un muro interior, L si es un muro de colindancia. Y este elemento se desplanta sobre una plantilla. Bueno, se hace la cepa, se coloca la plantilla, se hace el armado y se cuela. La otra, bueno, y es corrido justamente porque tiene una continuidad por debajo de los muros, ¿sale? Este elemento, esta zapata, se encuentra continua por debajo de los muros. El cimiento puede ser también zapata corrida, pero de piedra. Entonces, en este caso, lo que se hace es nuevamente colocar bueno, hacer la excavación y colocar estos elementos de piedra que tienen una sección transversal, pues como de un trapecio. En la parte superior, en la corona, se coloca una cadena de desplante que es donde se va a hacer, bueno, se, este, se une con los castillos y estos castillos se anclan adentro del cimiento de piedra y posteriormente se cuelan para poder darle el apoyo o el desplante a los muros que vayan a conformar la estructura. Para otros tipos de sistemas tenemos losas de cimentación que son literalmente estos elementos horizontales armados con varilla directamente en contacto con el terreno o sistemas de pilas, ¿no? Pilas y pilotes que ya estamos hablando de estructuras que tienen pues muchos niveles. Estos ya son para estructuras en las que las cargas son tan elevadas que deben de transmitir la carga a estratos más profundos en el suelo, ¿no? Entonces, estos son para estructuras ya de una magnitud más grande. Eh, Vamos a identificar también aspectos de vulnerabilidad, la posición del edificio en la manzana, si este está en esquina, al medio o aislado. En esquina identificado con el número 1, en medio y aislado. Y es importante esto, ya se comentó, porque generalmente en las colindancias pues se colocan estos muros, debe forzosamente de haber un muro, y si está ligado a la estructura, pues este puede provocarle un comportamiento de torsión, ¿no? Que cuando haya un sismo, por ejemplo, el edificio no se mueva de manera uniforme, sino que empiece a torcerse, y esa torsión pues generalmente induce pues daños considerables, ¿no? A la estructura, la hace más vulnerable. Si se marcó que tenía cubos de escaleras o elevadores, también se ubica, se marca la ubicación en esquina, en borde al centro. En esta parte se muestra, ¿no? En esquina del cubo de escaleras o puede ser de elevador, en el borde o al centro. Si existen grandes masas en pisos superiores, el caso más, eh, el caso más reconocible, por ejemplo, que haya una piscina en azotea. Otro aspecto es la reducción brusca de pisos superiores, entonces que el edificio pues vaya aumentando su superficie conforme aumentan los niveles, entonces pues esto también induce un comportamiento menos deseable. Y será recomendable además reportar la separación que tiene nuestro inmueble con respecto a los vecinos. Bueno, esto ya se vio en la presentación pasada. Los aspectos de vulnerabilidad y irregularidad en elevación y en planta, es decir, que tenga doble altura, o sea, el primer nivel que tenga una altura mucho mayor que la de los niveles de arriba, muros que no llegan a la cimentación, que existan en todos los niveles excepto en el de hasta abajo, y muros bueno, que se desarrolle planta baja flexible, es decir, es común que existan muchos muros en los pisos superiores y el de abajo se utilice como estacionamiento, pues eso genera en la parte de arriba una estructura muy rígida y abajo flexible, entonces esto tiende a moverse demasiado, se considera
bueno, muchas veces genera daños en sismos intensos, entonces se reporta, o que pueda ser proclive a la aparición del efecto de columna corta. Ya se comentó que es cuando en columnas, en elementos verticales de concreto, se coloca un muro que esté en contacto y que pues pueda transmitir fuerza de manera lateral, concentrarlo en este punto, en la frontera, en la unión, y entonces ahí la fuerza sísmica se puede concentrar y dañar la porción que se encuentra entre el muro y el otro elemento de apoyo, la trave. Registrar si existe irregularidad en planta, si hay asimetría por muro, si tiene grandes aberturas en la estructura, si hay alguna geometría, si tiene forma irregular en planta, vista desde arriba, se marca. Estos son ejemplos de a qué se refieren estas categorías. eh, Asimetría en la colocación de muros, aberturas y que tenga alguna forma irregular en planta. Pasamos la tercer categoría principal, la de evaluación de daños, y vamos a registrar daños que existan por aspectos geotécnicos, es decir, por aspectos del suelo y que tengan incidencia o que aparezcan en la estructura, o daños que estén directamente en los elementos estructurales como columnas, traves o muros, ya lo mencionamos, que hagamos un conteo de estos elementos y que, por ejemplo, para estructuras de mampostería, pues podamos asignar un nivel de daño preliminar a la estructura. Entonces, tenemos estas eh, categorías para la evaluación de daños geotécnicos, por efecto geotécnico, si hay grietas en el terreno circundante, si dentro de la estructura determinamos que hay hundimientos o si hay una inclinación visible de la estructura. Entonces será necesario pues determinarla por medio de una plomada o de un levantamiento topográfico. Si hay daños en losas, eh, se deberá revisar si estas colapsaron, si existen grietas en la losa o si hay una flecha, es decir, una deflexión, una deformación vertical. Respecto a muros, bueno, están los elementos estructurales verticales y horizontales y muros, y ya se comentó en la presentación pasada qué tipo de daño, si existe, se habrá que marcar, y pueden aparecer grietas por cortante con una configuración diagonal. Si son por flexión, serán horizontales. Si hay un daño por aplastamiento, si hay un pandeo de barras, o si en estructuras de acero hay pandeo de placas, pandeo general de un elemento de acero, o si en conexiones existen agrietamientos o fallas en la soldadura o en tornillos. Entonces se va a marcar aquí en estas casillas de verificación. Si, por ejemplo, tenemos grietas, entonces tendremos que registrar el ancho máximo de la grieta, y si hay posibilidad, si hay un daño en elementos de concreto que dejen expuesto el refuerzo, pues será necesario registrar la separación de los estribos. Finalmente, el último campo es el de croquis del inmueble. Vamos a procurar preguntar si existen planos, anotar si hay planos, y utilizar la porción inferior del formato y la parte, bueno, la hoja de atrás para hacer un croquis del inmueble, ¿no? Para hacer una ubicación, un croquis. Esto es una planta general y donde podamos plasmar los elementos estructurales junto con sus dimensiones. Entonces, bueno, es un caso hipotético en el que se registra de preferencia el tamaño del predio, el tamaño del edificio inspeccionado, se ubican las calles, se referencia con un norte, esto sería un croquis general, los accesos de la estructura y ya un croquis un poco más específico del inmueble en el que se identifique dónde están los elementos. Esto es una planta donde se ubican los elementos como columnas, como muros, quizá eh, eh, como muros de mampostería o muros diafragma, o si existen contraventeos, bueno, todo lo que sea necesario para dar una idea de la, de la
de los elementos que conforman la estructura. Y bueno, obviamente, todo referenciarlo. Se asignarán bueno, ejes para una mejor identificación y, bueno, identificar los elementos estructurales y sus dimensiones. Se procurará ir entonces a estas inspecciones ya con un formato impreso o, bueno, se pretende o se propone en el futuro que este tipo de herramientas existan, pues a lo mejor en un sistema en línea o un sistema portátil o en una aplicación para, en caso de que no haya posibilidad de llevar el formato impreso, puedes hacerlo directamente en algún dispositivo móvil. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de la aplicación de este formato. Bueno, es un edificio habitacional. Está hipotéticamente ubicado entre estas avenidas, Norte, Sur y Calle Oriente. Entonces se ingresó a un software, se determinaron sus coordenadas, fecha, coordenadas de lo que obtuvimos, el nombre del inmueble, el uso, en este caso fue habitacional. Es, bueno, es recomendable llevar a cabo realizar un acervo fotográfico, tomar fotografías del inmueble. Se observa que tiene por encima del nivel de terreno uno, 2, 3, 4, 5 niveles, que no existen sótanos ni el estacionamiento está por la parte exterior. Se, se sondeó con los habitantes del inmueble y se determinó que habían 40 ocupantes. El año de construcción fue en el año de 1980, daño severo en el sismo de 1985 y fue rehabilitado en 1992. Por la topografía, bueno, para la topografía, espero que se aprecie, pero el terreno está con una pendiente pronunciada, ¿vale? Este inmueble está ubicado en una ladera de cerro, entonces se marca en la categoría de topografía esa opción. Luego se determinan las dimensiones. Esta es la vista en planta, vista desde arriba. Y se registra, ¿no? Entonces, de frente tiene 18.5 centímetros, que es el acceso, y de fondo tiene los 12 metros. Nuevamente bueno, se determina que no solamente era una estructura de uso de vivienda, sino que además esta está desocupada. Entonces, con el software, nosotros pudimos sacar una forma aproximada del edificio, una planta aproximada, la redibujamos y en la parte posterior, pues observamos que tienen esto es una estructura de muros. Entonces, vamos colocando aquellos muros. Identificamos dos tipos de muros. Un muro que es estructural, es decir, que está unido a la estructura desde la cimentación, y aquellos muros que únicamente son divisorios. En color naranja, en este ejemplo, colocamos los muros que son estructurales y en amarillo los muros que son divisorios. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama divisorios o que no contribuyen a la estructura? Porque pues no están unidos correctamente, no están unidos completamente. En este caso, los muros amarillos son estos que muestro. Entonces, fíjense cómo no están completamente unidos a la estructura. En este caso, únicamente sirven para separar espacios y pues representan únicamente peso a la estructura. Entonces, observamos que este muro es estructural, va desde el piso hasta el techo. Estos son divisorios, marcamos. En las fachadas laterales observamos que los muros son completamente estructurales, están unidos a la estructura y en todos los niveles, en las dos fachadas laterales, todos los colocamos. Y observamos también que los cubos del elevador, pues tienen estos muros suben en todos los niveles. Una recomendación para determinar la altura del entrepiso es utilizar los escalones. Ahora, se cuentan los escalones, se determinan que existen 3 escalones, se mide el peralte, que es la medida en vertical de una escalera, de uno de los pasos, y se multiplica. Entonces obtenemos una altura y esta altura sería la que hay entre un nivel y el inmediato superior. Entonces, de esta manera podríamos obtener el dato de la altura del entrepiso. Se observó en este inmueble, pues que todas las alturas eran iguales.
Entonces, procedemos a hacer el levantamiento, a tomar las dimensiones, a identificar los espacios y a este, marcar aquellos muros que van siendo, que se repiten en cada uno de los niveles hasta abajo. Entonces, se identifican como muros estructurales. Luego identificamos los accesos, es decir, las puertas. Identificamos los espacios a donde nos dirigen estas puertas y al ingresar, pues vamos determinando que estos muros existen en todos los niveles, entonces vamos completando nuestro levantamiento, ¿no? Recordamos que los muros que están en color naranja son aquellos muros estructurales, son muros que van en todos los niveles. Identificamos en los muros donde hayan aberturas, donde hayan huecos, que entonces estos muros no contribuyen apreciablemente a la rigidez. Los identificamos en este caso con dos líneas paralelas al centro y otro color, en este caso un color verde. Tomamos las dimensiones. Entonces, por convención, estos espacios van a ser ventanas. Y identificamos las puertas, ¿no? Las marcamos en nuestro croquis y este edificio era simétrico. Entonces visitamos uno de los departamentos, nos dimos cuenta que era simétrico, entonces repetimos o hacemos espejo del levantamiento para obtener los datos del otra ala del edificio. Estos niveles eran tipo, es decir, eran lo mismo en todos los niveles, entonces tendríamos ya la información de toda la estructura, tanto en planta como en elevación. Ahora para continuar con la caracterización, esto ya lo pasamos pues un software un poco más más especializado en dibujo o incluso podría ser en algún procesador de texto, sería un poco más tardado, pero bueno, es posible. Tendríamos ya la distribución de los elementos estructurales, los datos geométricos y bueno, estructurales y geométricos. Entonces procederíamos a la parte de la evaluación de daños. Y bueno, la identificación de los materiales. En este caso, pues, encontramos una zona en donde el acabado del techo había caído, entonces podemos observar cómo este es un elemento, es una losa de concreto, y se alcanzan a observar las marcas de la cimbra del proceso de construcción, entonces identificamos pues que esta es una losa maciza de concreto reforzado que está apoyada en estos muros de mampostería. Bueno, para los muros, en alguna zona nuevamente, o también si en este caso, como estaba deshabitada, pues es posible hacer calas, ¿no? Con una maceta, es posible quitar el aplanado y llegar hasta el material del muro. En este caso nos dimos cuenta que había tabicón de cemento arena y pues vamos marcando, ¿no? En nuestro levantamiento, que es una estructura con muros de carga de mampostería, que el material de los muros era tabicón de concreto y que el sistema de piso pues es una losa maciza. El sistema de techo nos dimos cuenta que era tipo, en todos los niveles era el mismo y respecto a la cimentación no se sabe, ¿no? No, ningún habitante pudo darnos información de la cimentación. Pues un profesionista, un ingeniero, un corresponsable, pues posiblemente pueda tener mayor idea y por experiencia identificar qué tipo de sistema de cimentación, pero en este caso nos abocamos únicamente a lo que se puede ver en la inspección, entonces pues se marca como tipo de cimentación desconocida. Entonces, altura de entrepiso pues se determinó con el procedimiento que ya les comenté, un procedimiento pues sencillo de hacer, alturas tipo. Y nos dimos cuenta en las fotos, si recuerdan, el edificio estaba completamente aislado, no tenía colindancias. Y que los cubos de elevador estaban en el borde del edificio. Em, Posteriormente, para completar los datos de las secciones, de las dimensiones, tendríamos que hacer un procedimiento como el que les voy a presentar, que es enumerar todos los muros, tanto en una dirección como en la otra. En este caso, estamos numerando los muros verticales, bueno, digamos, sí, verticales, del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Del 1 al 7 son todos los muros estructurales que son verticales, que son en la dirección Y. Aquí establecimos este eje de referencia, que todos los muros Y pues llegan hasta en numeración, hasta el número consecutivo 7. De 8 en adelante, todos los muros son horizontales, entonces se marcan todos aquellos números que son estructurales, reitero, todos aquellos muros que están conectados desde la cimentación y hasta el último nivel, y pues vamos tomando las longitudes, ¿no? Vamos midiendo con un instrumento de medición, un flexómetro o un distanciómetro láser, lo que tengamos a la mano, y vamos determinando cada una de las dimensiones, ¿no? Ahora, es como está muchas veces en estructuras de este tipo, en eh, inmuebles que se presentan que existen en unidades habitacionales, pues la distribución es simétrica y se repiten muchos de los elementos. Entonces es posible ahorrarnos un poco de trabajo colocando, bueno, haciéndolo por cantidades. En el caso del muro uno, por ejemplo, el muro uno es igual tanto en una colindancia, digamos, la oriente como la poniente, entonces vamos colocando el número de elementos que haya, ¿no? Por ejemplo, en el muro, en el elemento 13 o el elemento 17, este, pues lo tenemos repetido en varios puntos, entonces va incrementándose la cantidad de elementos. Esta es una tabla de Excel muy, muy sencilla. Y entonces vamos multiplicando la longitud de los muros por la cantidad, tanto en una dirección, en Y, 10 por 2, 20, 3 por 2, 6, 5 por 2, 10, entonces se multiplican en otra dirección y finalmente, bueno, aquí no se aprecia muy bien debajo del logo, pero lo que se hace es hacer una suma de todas las longitudes, tanto en X como en Y, para finalmente colocar esos datos en el campo respectivo, que es habíamos comentado que es el de muros, mampostería, colocamos el producto o el resultado que nos salga de las sumas, 36.8 para X y 73.2 para Y, y finalmente tomaríamos la medida del espesor del muro. Em, Equipo para la inspección, para el levantamiento de datos, bueno, de daños, de datos. Em, Pues casco, botas de trabajo, distintivos o credenciales, si se cuentan con ellos, cinta métrica o distanciómetro láser, una plomada para determinar la verticalidad de los muros, libreta, bolígrafos, lapicero y una cámara, este es importante, una cámara fotográfica digital o un celular para poder tener de cada uno para tener un acervo fotográfico y pues no solamente registrar las condiciones de la estructura, sino también los daños. Entonces, pues vamos a pasar a ver daños en los muros de fachada. Pues se puede apreciar que hay presencia de humedad, que hay agrietamientos diagonales. Hay que ver cuál es el origen. Bueno, la estructura está, a pesar de que está deshabitada, pues, bueno, como está deshabitada, es posible acceder a todos los espacios y poder hacer un levantamiento detallado de los daños. Em, Respecto al terreno y cimentación, se hace un recorrido alrededor y se determina pues que eh, puede que no haya, puede que haya hundimientos. Hay además daños por el intemperismo, hay daños por humedad. Pasamos a los muros, allá a la estructura propiamente dicho, y observamos que hay pues muchos daños por agrietamiento diagonal en varios muros. Es importante aquí el registro fotográfico para ir tomando una fotografía y ubicando el elemento estructural en donde se identificó, en este caso en muros, bueno, para revisar el nivel de daño, eh, específicamente en grietas, podríamos utilizar un elemento, un instrumento como lo es el grietómetro, que es esta herramienta en la que nos permite, pues,
determinar el ancho de la grieta que habíamos estado comentando. Está graduada tanto en pulgadas como en milímetros y pues lo que se hace es colocar, como es transparente y tiene marcas, colocar la marca que más eh, coincida, que mejor coincida con la grieta para determinar el ancho. Puede ser de 0.1, 15, 20, 25. Este está de 0.05, en 0.05 milímetros. Cuando la grieta excede este valor, 1.5, pues ya es 1.5 milímetros, es más conveniente pues utilizar la, la graduación en centímetros, ¿no? En este caso, pues, esta grieta pues se marca con la segunda marca, tendría un ancho de grieta de 1.25 milímetros y bueno, se encontró grietas pues tan grandes como hasta casi 1 centímetro, ¿no? Entonces, esto ya son daños que nos dan una idea del nivel de daño que se le va a asignar al inmueble, ¿no? Entonces, hacemos el registro fotográfico para alimentar el acervo, ubicamos en dónde corresponde, bueno, qué imagen corresponde a qué elemento y pues, tendríamos ya la información para poder asignar un nivel de daño. En el campo de nivel de daño, recordando la presentación anterior, habíamos comentado que hay niveles de daño, que niveles de daño de hasta 0.5 milímetros, pues podría catalogarse como un nivel de daño leve en la estructura. Y en general se identifica que, bueno, del- del- de la información que nos proporcionaron, una anchura de grieta de más de 5 milímetros, pues estaríamos hablando ya de un agrietamiento severo. Entonces, por lo que encontramos en el campo, estas grietas de 5 de 1 centímetro, pues ya se exceden los 5 milímetros y por lo tanto podríamos asignarle un nivel de daño severo, pero provisional, ¿no? Porque pues, estamos ahorita en una fase nada más de levantamiento de daños. Eh, hay otro ejemplo, eh, por, bueno, este ejemplo es para edificios de oficinas, ya es una estructura más grande. Se investiga el año de construcción, 1970, se sigue el procedimiento, em, se determina que es una estructura que cuenta con un sótano, una planta baja, 3 niveles de estacionamiento y 14 niveles tipo. Entonces, sumando todos los niveles, determinamos que es una estructura de 18 pisos con un sótano. Esta planta pues fue posible obtenerla, entonces no hubo necesidad de llevar a cabo una medición y con los planos es posible completar toda la información del formato. Eh, Pasamos a ver el sistema de techo, encontramos que tiene losas, este es un sistema de losa plana reticular, como se veía como se comentó en la presentación de sistemas estructurales, y pues entonces es un sistema de columna y losa plana, sin vigas, y el sistema de piso es reticular. Todos los niveles eran tipo y esta altura pues la obtuvimos de planos estructurales. En la fotografía, bueno, en la imagen en la imagen, bueno, la vista general del edificio se observa que no tiene colindantes, entonces es una estructura cuya posición es aislada. El cubo está regresamos a ver la planta, está en el borde. Todo esto es cubo tanto de escaleras como elevadores, está en el borde de la planta, en este borde, se marca. Y en aspectos de vulnerabilidad, pues encontramos que tiene una planta baja de doble altura. Generalmente, pues esto es común en edificios altos donde el vestíbulo, pues cuenta generalmente con una altura mayor a los niveles de arriba y hay una reducción brusca de pisos superiores. Entonces me regreso un poco. Entonces,
se refiere a esto, que en los niveles de estacionamiento tenemos una superficie, un área, y a partir de este nivel se reduce el área en planta de la estructura. Entonces ahí hay un cambio de una reducción brusca del área de construcción de los pisos superiores. Entonces se marca también como, como estructura, bueno, como vulnerabilidad. Eh, se cuentan los elementos estructurales tanto en una dirección como en la otra. Se determinan que hay 3 líneas de columnas en X, 5 en Y, y pues, bueno, se hace una multiplicación para determinar el número de elementos de columnas, aunque, pues, bueno, observamos que en esta parte hay 2 zonas en donde no existen columnas, sino que existe otro subsistema, ¿no? Otro sistema estructural. Entonces, ya marcaríamos, obtenemos así el número de elementos, el número de columnas. El claro, pues habíamos comentado que es la distancia que hay eh, entre los apoyos. En la parte de arriba, las columnas están unidas y, bueno, se toman las dimensiones de estos claros. Entonces, número de columnas en una dirección 3, número de columnas en otro 5, por líneas. Los claros en una y otra dirección. Este edificio no contaba ni con contraventeos ni con muros diafragma, y las columnas eran tipo. Entonces se toman las dimensiones: columnas de 90 por 1,10 y traves de 35 por 75. Y respecto a los muros de concreto, era el subsistema que habíamos visto en esta parte. En esta zona se toma se miden y se obtiene este, una longitud de muro de 21 metros. El X no lo registré, con un espesor de muro de 20 centímetros. En este caso, pues no se determinaron daños, por lo que la vulnerabilidad, pues, digo, el nivel de este daño de la estructura, pues sería nulo, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Espero que esta serie de presentaciones, de estas pláticas, hayan ayudado a los participantes a familiarizarse, pues, con estos aspectos básicos de ingeniería estructural, a que puedan realizar su labor de identificación, de toma de levantamiento de datos, pues, de una manera más certera, ¿no? Y con más conocimientos. Por nuestra parte, pues, bueno, estamos aquí en el Senapred siempre dispuestos para apoyar en capacitaciones como esta. Y pues este, les doy las gracias, ¿no? Por haber atendido esta serie de cursos.